Hola amigas y amigos, ¿cómo les va? Verán, recientemente viajé a Mendoza para hacer trekking en alguno de los puntos más altos de la cordillera de los Andes y de paso recoger algunos testimonios locales relacionados con folclore y misterio. Si bien tenía pensado hablar o compartir testimonios de este tipo, consideré mejor que sería una buena oportunidad para invitarlos a caminar conmigo y reflexionar sobre el paisaje, sobre las historias en torno a la montaña, mis sensaciones y el misterio. Hay algo en los caminos que conducen a las montañas. La naturaleza habla por sí misma, pero es la misma montaña la que inspira un asombro sobrenatural incomparable. Gigantes de piedra que se elevan por encima de las nubes, con esa majestuosa y asombrosa presencia, forman una escalera al cielo que parece conectarnos con lo divino. Siendo católico, siento que la montaña es un fiel reflejo del alma, y tal vez sea esta una de las razones por las cuales considero la montaña mi templo a cielo abierto. Por lo tanto, considero que el ascenso tiene beneficios para la salud física y espiritual. De la misma forma que tiene su mérito, el agua cubierta de minerales que se desliza cuesta abajo como resultado del deshielo. Eternamente expuesta a los elementos y los caprichos del clima, siempre se mantienen firmes. Las montañas parecen no envejecer y nos enseñan de qué se trata la ecuanimidad frente a las dificultades de la vida. Cuando ascendemos en una montaña, nos ponemos a prueba. No solo es un ejercicio físico, sino de crecimiento espiritual. A medida que dejamos atrás lo mundano y escalamos la cima en busca de otra dimensión, la montaña funciona como una metáfora de la vida. La imponente montaña o la cima pueden estar a la vista todo el tiempo, pero hay que subirla paso a paso, con perseverancia, tenacidad y espíritu. No es sorpresa entonces que aquellos que viven alrededor de las montañas cuenten tantas cosas. En el folclore de todo el mundo podemos encontrarnos con muchas creencias, pues son varios los que ascienden con cautela y mirando de reojo se percatan de enigmáticos destellos de luz que, producto de la altura, polulan los desolados parajes rocosos como fantasmas de otro tiempo. Son varios los que han rendido tributo a los espíritus de la montaña para pedir permiso, para evitar accidentes, solicitar beneficios de fertilidad o simplemente conectarse con lo divino mediante ceremonias ancestrales que se llevan a cabo en la cima de las montañas. Por mi parte, les confieso que la montaña para mí no es solo un accesorio de un paisaje. Siento que cada piedra late y hay un mensaje arcano escondido en cada una de ellas para quienes se animen a escucharlas. Para ello he comprendido que es necesario que cuerpo, mente y corazón deban estar equilibrados. Y no basta con bajarse en una camioneta arriba, sentarse en una roca y ponerse a meditar como pretendería algún nueva era. No, nada de eso. Uno debe someterse a la gran prueba del ascenso. Debe ser digno. Pues solo después de caminar por cada uno de los senderos que conducen a la cima, mientras nos exponemos a merced de los elementos, sumado a la sed y el cansancio, recién ahí seremos capaces de comprender aquello que se esconde detrás del ocaso. Pues al contemplar desde las alturas el camino recorrido y el enigmático porvenir mirando el horizonte, percibiremos las cosas desde otra perspectiva, una que nos permitirá trascender como seres humanos.